Quisiera preguntarte qué opinas de que AMLO haya rechazado cualquier ayuda internacional para enfrentar el narcotráfico, aduciendo que México es un país independiente y no requiere ayuda. Otra vez no me van a dejar hablar de lo que quería hablar, ¿verdad? A ver, vamos a esto. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:59, si mal no recuerdo, de la mañana, se produjo un terremoto brutal en la Ciudad de México que derribó una enorme cantidad de edificios, sobre todo construcciones del gobierno, malhechotas, hechas con corrupción, donde se ahorró en materiales y se ahorró en diseño y se ahorró en cemento y se ahorró en varilla. Cayeron escuelas, cayeron hospitales, cayeron oficinas de gobierno. Ya esto es muy viejo para ustedes, que pensarán más en los terremotos recientes. Y los que teníamos alguna relación con algo de salvamento, que yo estaba entonces como aspirante a patrullero en el Socorro Alpino de México, la patrulla 19, pues nos pusimos a las órdenes de a ver qué hay que hacer. Yo primero estuve haciendo algo de rescate, luego me di cuenta que era muy peligroso y que yo tenía 2 hijas pequeñas, me dediqué a la logística, pero lo más memorable para mí, porque incluso me llegaron a cortar cartucho en el Parque México, fue que lo primero que declaró Miguel de la Madrid es que México era autosuficiente y no necesitaba ayuda internacional para enfrentar las consecuencias terribles del terremoto. Enfrentar las consecuencias terribles del terremoto fundamentalmente es lo siguiente: sacar de debajo de los escombros a la mayor cantidad de supervivientes posible, alojar y alimentar y darle atención médica a los que han perdido sus casas, y que eran cientos de miles, y crear planes para la reconstrucción de todo aquello que había sido destruido. El no aceptar la ayuda para el terremoto en los primeros días fue uno de los actos más brutales, criminales, bestiales, homicidas, irresponsables y arrogantes, altaneros y petulantes de Miguel de la Madrid Hurtado, por los cuales su hijito tampoco ha dicho, ay, mi papá se equivocó. No, el hijito no dice nada. Dice, quiero ser presidente. México es un país independiente, sí. Como todos los países independientes, la independencia tiene sus límites. Y autosuficiente, y no requiere ayuda. Sí, sí requiere muchísima ayuda. Todos los países en una situación de crisis requieren ayuda. ¿México se lanzó a ayudar a Turquía y Siria durante el terremoto de Turquía y Siria? Bueno, sí, porque se sabe que se necesita. Ningún país tiene los recursos para enfrentar una cuestión atroz así. Ningún país. Y cuando Estados Unidos tuvo el Katrina, si no aceptó ayuda externa, que creo que sí hubo ayuda europea, estás condenando a la gente a sufrir o a morir, a sufrir efectos terribles por haber estado sin casa, sin atención médica, sin comida o bajo los escombros. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si López Obrador dice que México puede resolverlo, dígame una cosa, señor. No, me da una cosa llamarle señor. Mira, Andrés, pedazo de irresponsable. Si México es autosuficiente para resolverlo y no necesita ayuda, ¿por qué carajos no has resuelto nada del narcotráfico en los casi 5 años que llevas cobrando y mirándote la barriga? Y oyendo los aplausos de tus corifeos, y tus acólitos y tus psicofantes. Han muerto miles de personas, además de todas las que se está matando con la producción de droga que se manda a todo el mundo, no solo a Estados Unidos. ¿Qué carajos has estado haciendo, papá? Si no necesitas ayuda es porque lo estás resolviendo, ¿no? Resolverlo no es soltar al hijo del Chapo para que produzca el fentanilo que hoy está matando estadounidenses y mexicanos. Resolverlo no es besarle a la mamá del Chapo, la mano a la mamá del Chapo. Resolverlo no es entregarle medio país al narcotráfico para que haga lo que quiera sin que intervenga ni el ejército, ni la marina, ni nadie. Sin que intervenga nadie, que es lo que has hecho.
¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso? Es absolutamente desvergonzado. Es tan triste, tan dramático que un opositor como tú, rodeado de gente que era decente, diga este tipo de tonterías y nadie de los de alrededor dé un paso al frente y te meta 5 dedos en la cara a ver si reaccionas. Me parece increíble.